La pregunta que quisiera que abordáramos en esta mañana, hermanos, es ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos abordar los desastres de la vida? Y quisiera que abrieran conmigo su Biblia en Marcos capítulo 5, porque ahí nosotros encontramos la respuesta, hermanos. ¿Qué encontramos allí? Encontramos una historia, hermanos. Encontramos una historia de desastre, pero esa historia de desastre se ve interrumpida con otra historia peor, también de desastre. Y juntas estas dos historias, hermanos, contestan a la pregunta, ¿cómo enfrentamos los desastres de la vida? Hay algo que usted debe saber con anticipación y lo ha visto durante estas predicaciones. El Evangelio de Marcos, hermanos, es el Evangelio del discipulado por excelencia. Aquí el foco siempre en el que nosotros estamos atentos es en los discípulos del Señor Jesucristo, porque Él los está discipulando, porque Él se está mostrando quién es, porque Él quiere que conozcan quiénes son y porque Él espera que sus discípulos realmente respondan y sean transformados a como Él espera, y es lo que Él está intentando hacer con ellos. Es la historia de Jairo. Jairo es un hombre que es un principal de una sinagoga, es un hombre poderoso, pero tiene una dificultad. Su hija está enferma y se está muriendo. Y él acude a Jesús para que vaya, llevárselo, confía en que él tiene el poder para sanarla, a su hija, pero antes de que él pueda llegar, durante el camino hay una mujer que está más urgente y que interrumpe el camino y se retrasa de que Jesús llegue. Pero esta mujer tenía una enfermedad de 12 años y había gastado todo lo que tenían los doctores y antes de ir a mejor iba a peor, pero acude a Jesús para que Dios la sane. Vamos a leer un poquito de la historia. Marcos capítulo 5, 21 en adelante. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. ¿Entiende usted lo que es agonizar, verdad? ¿Qué significa en otras palabras? A punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga
y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Esta es la historia, hermanos. Ahora, yo quiero invitarlos a que nosotros veamos cómo está construida esta historia y qué detalles tiene. Recuerden, estamos leyendo un fragmento nada más del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, hermanos, es como una película. No se puede entender una escena aislada, hermanos. Si usted llega al cine y llega 10 minutos tarde, ya después que la película empezó, seguramente va a tener preguntas, ¿verdad? ¿Y esa persona quién es? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué le dijo eso? Entonces, hermanos, no podemos entender solamente un fragmento de la película. Este fragmento el que nosotros estamos leyendo. Pero este fragmento que nosotros leímos tiene pistas para que nosotros entendamos el modelo de discipulado que Dios quiere para nosotros. Mire, vamos a concentrarnos en algunos detalles. Lo primero, el Señor Jesucristo se encontró 2 veces, en este episodio se encontró 2 veces con incredulidad e incoherencia de parte de las personas. El primero está allí en el versículo 31, hermanos, desde el 30. Los discípulos no entienden lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Dice el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Le pregunto yo, ¿por qué Jesús pregunta quién ha tocado mis vestidos? Porque se dio cuenta que había salido poder de él. Pero los discípulos no saben eso. A menudo, hermanos, los discípulos son torpes para entender y para discernir quién es Jesús. Cuando el Señor Jesucristo detiene y calma la tempestad, los discípulos que se supone que conocen a su maestro dicen: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y aquí no es distinto, hermanos. Ellos no entienden lo que está pasando, pero sí le contestan. Y luego ellos dicen, fíjese cómo dice el 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? ¿Se fijan que no han entendido nada? A pesar de que la mujer está atrás de Jesús, ellos están despistados. Esa es la primera incredulidad que el Señor Jesucristo muestra. Ellos no entienden lo que está sucediendo. La segunda es cuando Jesús entra a la casa de Jairo. Vamos al versículo 38. Y son las personas que han sido contratadas para llorar por la muerte de la niña. Dice: y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y la gente qué decía? ¿Y la gente? Se burlaba de él. Hermano, usted conociendo a Jesús, ¿usted qué entendería cuando Jesús dice: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, está dormida. ¿Qué es lo que ustedes esperarían con esa expresión de Jesús? Que la va a resucitar. Eso es lo que deberíamos esperar, porque mire, ¿sabe por qué la gente se burla? Se burla por 2 razones. La primera es que la gente sabe que la niña está muerta. Sabe que la niña está muerta. Todos nosotros conocemos los mecanismos para entender que una persona ya está muerta. Una persona que sale del hospital y el doctor dice: ya murió, ya murió. Esa persona está calificada para entender que se murió, está muerto. Y la gente que está llorando sabe que la niña está muerta. Entonces cuando Jesús llega y dice: la niña no está muerta,
está dormida. Y esas personas se burlan porque no saben delante de quién están. No saben, no conocen del poder de Jesús, de su milagro, de su compasión. No lo entienden. Esos son los dos episodios chistosos, chuscos, raros, de incredulidad en los que el Señor Jesucristo se enfrenta. Pero no es lo único que hay en esa historia, hermanos. Hay más. Jairo, que es el que va a buscar a Jesús, enfrenta 3 desafíos donde su fe va a ser probada o donde su fe se va a mostrar. Miren, versículo 22. Ahí está el primer desafío. Jairo tiene que acudir a Jesús porque sabe que su hija se va a morir. Versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. ¿Cuál es el desafío de Jairo? Su hija se va a morir. ¿Y qué hace Jairo? Acude a Jesús, se arrodilla y le dice, si tú vienes y pones tu mano sobre ella, ella vivirá. Ese es el primer desafío, pero no es el único. Hay un segundo desafío. Jesús camina con él, van a su casa, pero hay una mujer con una urgencia. Y esa mujer interrumpe el trayecto. Pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que Jairo traía prisa? Sí. ¿Qué tanta prisa traía Jairo? Toda la prisa del mundo. Hermanos, una vez, mi esposa y yo, mis hijas estaban más chiquitas, estábamos jugando en la casa, corriendo. Y ahí va mi esposa persiguiéndome, ¿no? Subimos las escaleras y las niñas jugando atrás de nosotros corriendo. Subimos las escaleras, llegamos al fondo de nuestro cuarto, hacia al final había una silla de madera chaparrita. Y estaba la cama y dábamos la vuelta. Entonces yo corro, doy la vuelta para allá y mi esposa ahí va atrás de mí. Y atrás de nosotros venía mi hija Fernanda. Corre y antes de llegar se tropieza, hermanos. Se tropieza y cae de cara en la esquina de la silla, aquí. ¡Pum! Y luego, ¡pah!, 2 veces rebotó. Se cae y empieza a chorrearle todo esto de sangre, así, mucha sangre. Mi esposa la levanta y la mira y empieza a temblar. ¡Se abrió! ¡Se abrió! Se le había abierto todo el labio así. Inmediatamente lo que hicimos fue cerrarle el labio y ponerle microdacin, ese que sirve para cicatrizar. Que el abrazo, agarré, creo que traía como 400 pesos yo, agarrélos y salí corriendo, hermanos, así. Salí corriendo y me llevé el celular. Mi esposa se quedó y le dije, aquí espérame, ahorita vengo, o te llamo. Salgo, corro, gracias a Dios pasa un taxi en la avenida y me subo. Súbase. Y ya me subo y le digo, llévame a la Cruz Roja, rápido. Y ahí vamos, ¿no? Nos agarra un semáforo y yo desesperado dije, ay, semáforo, dale vuelta por aquí. Me dice el señor, ¿por qué quiere ir a la Cruz Roja? ¿No tiene seguro popular? Ya ven que el seguro popular es gratis. Le digo, sí, pero está bien lejos y luego no traigo papeles ni nada. Me dijo, no, ahorita llegamos de volada y si no trae papeles lo atienden. Y le digo, pues ándale pues. No, hermanos. Iba yo así de tum, 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 mi corazón, ¿no? Y el taxista entendía lo que yo estaba viviendo, hermanos. Pero cada segundo que pasaba, ay, se me hacía eterno. Se me hacía eterno, hermanos. Pero mi hija se abrió el labio nomás. Imagínense Jairo, que su hija se estaba muriendo. Van caminando y llega la mujer, toca el manto de Jesús y hace que Jesús se pare, que Jesús la mire, que hable con ella, que le explique. Imagínense a Jairo ahí. Se retrasó. Ese es el segundo desafío. ¿Qué hizo Jairo? Jairo se quedó. Se quedó. Ese es el segundo desafío.
Jairo espera. Y luego viene un tercer desafío para sumarle todavía más gravedad al desastre. Mire, vaya ahí al versículo 35. Mientras él aún hablaba, Jesús con la mujer vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija, ¿qué dice? Ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Como si buscar a Jesús fuera una molestia, ¿verdad? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Y qué hizo Jairo? Creyó. Porque acompañó a Jesús. Enfrentó 3 desafíos, hermanos, donde su fe se mostró. Su hija está agonizando, acude a Jesús. Se retrasa y espera. Luego le traen la noticia: ya se murió. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Hermanos, cuando mi hermano Sergio murió, el día que murió, mi hermano Juan Carlos me habló y me dijo: vente, córrele, porque Sergio ya ahora sí va a agonizar, se va a morir. ¿Y qué creen, hermanos? Yo no fui de inmediato al hospital. A mí se me ocurrió ir a buscar a mi papá, para que mi papá se despidiera. Me tardé como 3 horas y nunca encontré a mi papá. Y ya cuando íbamos, fui con un hermano de la iglesia, me prestó su camioneta y ahí vamos volando. Y cuando llego y brinco la seguridad del hospital, subo al 4º piso, y cuando iba al último escalón, mi hermano me detiene allí y me dice: espérate, acaba de morir. Híjole. Sentí que me fui para atrás, hermanos. Sentí que me fui para atrás, porque todos quisiéramos despedirnos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hizo Jairo? No temas, le dice Jesús, cree solamente. Lo que Dios quiere, hermanos, que veamos en esta historia de desastre, es que podamos imitar a Jairo, su fe, que podamos depender de Jesús. Imagínense, le dicen: ya se murió. Pero la otra palabra es: no temas, cree solamente. Pero, hermanos, si Jairo es un ejemplo grande de fe, ve a la mujer. Ve a la mujer. Porque si Jairo es un ejemplo grande, la mujer derrocha fe, hermanos. Miren, vamos al versículo 24. Fíjese cómo a la mujer se le acumulan los desastres, uno tras otro, tras otro, tras otro. 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Se fija cómo se le acumulan los desastres, hermanos? Hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó de Jesús, dijo: si tocare tan solo su manto, seré sana de mí azote. ¿Se fijan, hermanos? Una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sabe qué es lo que hacen las personas, por ejemplo, que tienen cáncer, hermanos? Y que se tratan, y se tratan, y se tratan. Les dan quimioterapias, les dan radiación. Y luego llega alguien y le dicen: hay una terapia que cura el cáncer. ¿Sabe cómo he escuchado yo? No, ya estoy cansado, ya estoy cansada de tantos tratamientos. La gente se cansa, hermano. Se cansa. Hubo una muchacha que conocimos que tenía cáncer en el estómago.
Y fue a ver a un doctor y el doctor le dijo que no era candidata para ningún tratamiento. Y hubo un doctor que le dijo, yo te puedo quitar el cáncer, o sea, te quito el estómago, pero de todos modos te vas a morir. Si todo es exitoso vas a vivir 2 años. La muchacha empezó con un tratamiento, hermanos, que empezó a abrirle el esófago para comer, porque estaba cerrado el estómago y el esófago. No le entraba una tapaderita así de agua, no le entraba, la regresaba. Y empezó a comer. Se desesperó, fue a buscar al doctor que le quitaba el estómago, porque no soportaba más. No quería otro tratamiento, quería dar fin ya a lo que tenía. Va, el doctor le quita el estómago, ¿y qué pasó? En menos de 15 días se murió, ¿verdad? Se murió. Cuando a las personas se les acumulan los desastres, hermanos, la gente se cansa y la gente se da por vencido. Pero mire esta mujer, se le acumulan los desastres, oye hablar de Jesús y dice, si tan solo tocare su manto, seré sana de mi azote. Esa mujer y Jairo son el ejemplo del discípulo que Dios está esperando de nosotros, hermanos. Esa mujer y Jairo son el ejemplo para los discípulos de Jesús. A ellos es a quien hay que imitar. Pero ¿qué pasa con los discípulos de Jesús? Ven que viene su maestro, se lo llevan preso y se van. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. El Señor Jesucristo les avisó, está escrito, en esta noche van a venir y me van a dejar y ustedes me van a dejar solo. Él le dijo a Pedro que lo iban a abandonar. ¡Nunca te abandonaré, Señor! Y le dice, Pedro, esta noche antes que cante el gallo me dejarás. Pero ve a esta mujer y ve a Jairo, aún en la muerte. Ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Pero hermanos, hay más detalles en la historia. Y yo quiero que usted vaya a los detalles. Mire, en una película estamos leyendo una historia que es un fragmento, es como una escena, un episodio. Cuando nosotros vemos una película, hermanos, hay rasgos que se comparan entre un personaje y otro, ¿no? Un niño, se le muere su papá y luego crece y resulta que el niño empieza a tener las mismas aficiones que su papá. El director del cine nos está diciendo que tenemos que hacer ese tipo de comparaciones, porque él las está marcando. Y en esta historia el Evangelio de Marcos es muy así, hermanos. El Evangelio de Marcos es muy insistente con las comparaciones. Yo quiero que usted vea varias cosas, hermanos, que nosotros encontramos aquí. Fíjese bien, y no son coincidencias, están bien pensadas para que nosotros podamos ver la comparación. Versículo 25 pregunta, ¿cuántos años tenía la mujer con su enfermedad de flujo de sangre? 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? Vamos al versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía... No es un detalle que se le fue a Marcos. Así, no. Marcos está pensando en hacer este tipo de comparaciones. Hay una mujer que tiene 12 años con flujo de sangre y a Marcos no se le va a decirnos que la niña que fue resucitada también tenía 12 años. No de su enfermedad, pero cuando ella enfrentó la muerte, tenía 12 años. Y cuando la mujer encontró la sanidad de Jesús, tenía 12 años. No es lo único, ¿eh? Fíjese otro detallito. La mujer cuando acude a Jesús, ¿qué es lo que hace con el manto? Toca el manto de Jesús y dice, si tan solo tocare, subraye esa palabra, si tan solo tocares la borde de su manto, seré sana de mi aflicción. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo cuando va a resucitar a la niña? Versículo 41. Y tomándola de la mano. Mire, allí no dice tocar, pero es el mismo concepto, es la misma idea. Es la misma idea, tocar. Ahora, hay algo que usted debe entender. Uno, Jesús es el personaje que toca a la niña
Y Jesús es el personaje que recibe que la mujer lo toque. Y usted debe de saber esto. Para los judíos, ellos tenían prohibido en la ley tocar a un muerto porque se podían contaminar. Ni podían ser tocados, ni podían ellos tocar, porque estaban considerados impuros ritualmente y no eran aceptables delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasó con Jesús? Una mujer que era impura por el flujo de sangre que tenía. Si usted conoce la ley, puede entenderme mucho mejor. La mujer toca el manto de Jesús y Jesús no se vuelve impuro. Antes, Jesús se vuelve la fuente de su salvación para esa mujer. Y cuando Jesús va y toca a un cadáver, Jesús no se vuelve impuro. Antes, Jesús lo que hace es tocar a la niña y entonces lo que hace es resucitarla. Esto va en contra de lo que los judíos piensan, hermanos. Los judíos pensarían que Jesús no puede ser tocado por la mujer de flujo de sangre y no puede ir a tocar a un muerto. Pero eso piensan los judíos, hermanos, porque no conocen la compasión de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios. No importa que la ley sea quebrantada, importa más que el Señor Jesucristo pueda manifestar la compasión a las personas que lo están necesitando. Pero no es lo único que hay, hermanos. Y entramos con las comparaciones con Jesús. ¿De qué tenía flujo la mujer? Versículo 25. Hacía 12 años que padecía flujo de sangre. ¿Con quién se compara esta mujer? En el Evangelio de Marcos, ¿la sangre de quién se menciona? En el capítulo 14, el Señor Jesucristo va a instituir la cena del Señor. Y luego dice, esto es mi sangre. Hay una similitud entre la mujer y Cristo. ¿Sí lo ven? Piensen más en una película, hermanos. Hay una similitud. Como cuando el director de la cámara pasa un barrido ahí en la habitación y luego enfoca la pistola que está allí en el buró. ¿Qué va a pasar? Si la cámara enfoca la pistola, ¿qué pensamos inmediatamente en el futuro? Ponle atención a la pistola, porque en algún momento la van a usar. Es lo mismo que está haciendo aquí Marcos. Póngale atención a la enfermedad que tiene la mujer. Tiene flujo de sangre. Y luego allá se va a comparar con Jesús que dice, esto es mí. Pero no es la única comparación. Otra vez, versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿qué dice? Padecía de flujo de sangre. Quiero que busque el capítulo 8, versículo 31, porque esta palabra se repite. Este es otro enfoque del hombre de la cámara. Vamos a buscar esa palabra. ¿Quién lo tiene fuerte? ¿Qué dice? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Ahí está. Otra vez. ¿Qué es lo que está pasando con la mujer? 12 años. ¿Qué había pasado durante esos 12 años? Padecía. Pregunta, cuando avance la historia en la película, ¿quién es la segunda persona que va a padecer? Jesús. ¿Ya vieron el enfoque de la cámara? Ahí está. La mujer padecía y en el futuro vamos a ver a Jesús también padeciendo. Pero hay otra, hermanos. Versículo 29. Y enseguida las fuentes de su sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Ya sabe a dónde voy? Pregunta, ¿quién más es azotado en el Evangelio de Marcos en el futuro de la película? Capítulo 10, versículo 34. Y le escarnecerán, ¿y qué más? Le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día. ¿Se fija el enfoque que hace Marcos sobre la mujer? Fue libre de su azote. Y luego, Jesús, y le van a azotar. Nosotros tenemos que hacer estas comparaciones. Hay una razón por la que tenemos que hacer estas comparaciones, hermanos. Y la razón es esta: porque Jesús es el modelo del discípulo. Lo dijo en Mateo 10:25. No puede el discípulo ser mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué no harán con los de su casa? ¿Se fijan? Cuando el Señor Jesucristo hace la invitación a sus discípulos, les dice, si alguno viene a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Quién cargó una cruz en el Evangelio? El Señor Jesucristo. ¿A dónde va con la cruz? A que lo maten. ¿Qué es lo que le está diciendo a sus discípulos? Tráiganse su cruz y hagan lo mismo que yo. Tienen que ser igual que yo. Tienen que pasar por lo mismo que yo. Y esta mujer, hermanos, esta mujer que se parece a Jesús, lo que nos está diciendo Marcos es que está siguiendo el camino del discipulado, el mismo camino que viene después que va a sufrir Jesús. Lo mismo. Lo mismo. No es la única, hermano, no es el único personaje. ¿Se acuerdan de la otra semana la historia de Juan el Bautista? Le pasó lo mismo a Juan el Bautista. Lo mismo que el Señor Jesucristo después tuvo que enfrentar. Pero hay otro detalle, hermanos. Hay otro detalle que no debe pasar desapercibido. Y es otro enfoque que hace el hombre de la cámara en el Evangelio de Marcos. Versículo 23 del Marcos capítulo 5. Hay una niña de 12 años. ¿Qué está pasando con esa niña? Está a punto de morir. ¿Y cómo encuentra la salvación esa niña? ¿Con qué recursos cuenta? Tiene un padre. Y ese padre es poderoso, ¿eh? Y ese padre no tiene los recursos, pero sabe a dónde ir. Así que mientras la niña está postrada en cama, mientras la niña está perdiendo las esperanzas de la vida, ella tiene a una persona poderosa que va a ir a buscar la solución y la va a encontrar y la va a traer. Dice versículo 23, que Jairo acude a Jesús y le dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mi hija está agonizando, ven. No van a encontrar en el resto del Evangelio de Marcos, nunca, no van a encontrar otra vez la mención de que se repita la palabra hija, más que en el capítulo 5. Hay otro lugar donde se repite la palabra hija. Miren, vamos a buscarla, hermanos. Versículo 34. Viene la mujer que padecía 12 años de flujo de sangre. ¿Dónde tiene las esperanzas la mujer? Sus recursos se agotaron. Había gastado todo lo que tenía. Había sufrido mucho de los doctores y le había ido peor. Pero ella tiene fe y dice, si tan solo tocare su manto, seré limpia, salva de mi azote. Entonces toca el manto de Jesús y cuando va y se presenta a Jesús y le dice, yo fui, versículo 34, ¿qué le dice Jesús? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. De pronto esta mujer que no tenía recursos, hermanos, hay que decirlo así, encuentra un padre, como aquella niña tenía un padre. Pero esta, hermanos, que estaba desamparada a la hora de su sanidad, encontró un padre. Hermanos, cuando yo leí esta historia, yo me acordé que mi papá nos abandonó cuando yo era muy niño y nosotros éramos 8. Y muchos años después, encontré un padre. Y lo tuve durante 12 años. Y ver a esta mujer, hermanos, que Jesús le dice, hija. Ay, hermanos, la niña tiene un papá. Y ese papá va a hacer lo imposible para conseguir la salvación de su hija. Pero esta mujer, que había gastado todo lo que tenía,
Con su fe, hermanos, Jesucristo le dice, hija. Yo creo que si no tenemos un padre, hermanos, necesitamos entender eso nosotros. En Dios tenemos un padre. Recuerden que leímos el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, ¿qué dice? Jehová me recogerá. Hermanos, las calamidades, los desastres están todos los días. Vea usted nomás las noticias. Vaya afuera de un hospital, pero vaya y hay un montón de gente necesitada. El Face, hermano, ya ni vemos en la tele, el Face. A cada rato cuando uno le hace así, desaparecido, se busca, ayúdanos a compartir, ¿verdad? A cada rato. Y luego cuando nosotros sabemos que muchos de esos son desaparecidos por el crimen organizado, hermanos. Uno no sabe cuándo va a llegar el desastre, ¿verdad que no, hermana? No. Vea lo que pasó esta semana con su hija. Yo estaba aquí y mi hijo falleció. Fíjese nomás. Y no está, nadie está preparado para los desastres. Imagínense a la familia de nuestra hermana Celia, que su sobrino entra al hospital, lo van a operar. Ah, bueno, llegamos a tiempo. Sale el doctor y dice, se murió. Imagínense que se entere que fue una negligencia del doctor. Pero luego, hermanos, tenemos una contradicción. Oramos para que Dios sane a mi suegro de cáncer y mi suegro sigue teniendo cáncer. ¿Dónde está la contradicción? Porque oramos por mi suegra que tenía un tumor en el intestino y resulta que le acaban de decir que no hay nada. A uno no lo ha sanado y a otro lo sanó. Cuando se vino el coronavirus, hermano, nosotros estábamos en Estados Unidos, hicimos un grupo de oración, orábamos por mi papá, por su cáncer y por los que estaban enfermos de coronavirus, y hubo un montón que salían del coronavirus, y unos bien graves, hermanos, y se recuperaban, y estaban bien graves y se recuperaban, pero otros, el hermano Juan, por ejemplo, fue el primero que murió, Juan Alejandro, allá en Houston. Luego hubo un hermano que nos llevó a comer un viernes, el hermano Eduardo. Después, en esa misma semana, a todos los que fuimos a comer nos dio coronavirus. El hermano tosía mucho porque ya le faltaba la oxigenación. Imagínense. Si ustedes vivieron cerca del coronavirus, saben que cuando ya le falta el oxígeno, es grave. Se mete el hermano, le dice el doctor, vamos a entubarlo para que sus pulmones no se esfuercen tanto. Lo entuban, hermano. Y nosotros oramos por él, y oramos por él, y oramos por él. Hasta que se le van los signos vitales y ya no salió de ahí. ¿Qué pasó? No se supone que estamos orando y con fe. No nos faltó la fe. No. Y Dios no lo sanó. En cambio, todos los demás por los que oramos, y Dios lo sanó. Había una niña por la que estábamos orando, creo que le hicieron hasta trasplante de médula por su cáncer. Y el otro día la hermana me escribe, me manda la foto de la niña, viera, bien feliz, una niña como de 17 años. Ahí, sana de su cáncer, y mi papá. Y ya no está. Ese es el juego de la contradicción, porque a unos sí los sana y a otros no los ha sanado. Esta historia, hermanos, de desastre de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre, no nos enseña que Dios ha prometido quitarnos la enfermedad. No nos enseña eso. No nos enseña eso. No dice que nos va a librar de todos los desastres. Pero lo que sí hace, hermanos, es mostrarnos un modelo de fe, de dependencia en Jesús cuando los desastres llegan a nuestra vida. La pregunta con la que nosotros deberíamos quedarnos y responder es, ¿vamos a depender completamente de Jesús cuando venga el desastre? Porque con ese desastre, hermana, no se va a poder hacer nada. La pregunta es, ¿pero vamos a depender de Jesús cuando venga el desastre? La respuesta debe de ser, sí, hermanos. Venga lo que venga, no le van a avisar. Por eso es un desastre.
pero sí puede prepararse para depender de Jesús. Sí puede prepararse para depender de Jesús. Hay una palabra que tienen estas dos historias. Y está primero en las palabras de la mujer. La mujer que había gastado todo lo que tenía y había sufrido y le iba peor. La mujer dice, si tan solo, ¿qué dice? Tocare el manto de Jesús, el borde, seré sana de mi azote. ¿Qué hizo la mujer? Tocó a Cristo. ¿Y qué pasó? Fue sana. Pero cuando se desarrolla la historia y la niña de 12 años muere, Jesús llega y la toma de la mano. En otras palabras, la toca y le dice, levántate. ¿Y qué pasa con la niña? Se levanta. Cuando hemos estado, hermanos, en ese momento duro, que oramos a Dios, y oramos a Dios, y oramos a Dios, yo sí lo he dicho, Señor, tócanos. Ojalá, hermanos, que cuando nosotros confiemos en Jesús, cuando venga el desastre, nosotros le digamos, Señor, tócanos. No más tócanos y seremos sanos del azote. Pero que la dependencia en Cristo no sea menor que la de esta mujer. Hay un modelo del discipulado para nosotros y es la fe de esta mujer y es la fe de Jairo. Ese modelo, hermanos, ese modelo es el nuestro. No podemos nosotros aspirar menos que eso. Cuando venga el desastre, hermanos, tenemos que aferrarnos a Cristo, nuestro Dios todopoderoso. Y aunque, hermanos, no seamos sanos de ese azote, de ese desastre, lo que Dios está esperando de sus discípulos es que dependamos total y absolutamente de su poder. Vamos a orar.